Buenos días. Gracias por asistir a esta sesión magistral que va a impartir Aurelia Mañé, profesora de la Universidad de Barcelona. Aurelia es una ilustre de la asociación, es miembro de la asociación y asiste a las jornadas ya desde su segunda edición en Barcelona. Bueno, como la mayoría de vosotros sabréis, Aurelia es especialista en cuestiones de economía política de la energía y bueno, nos va a impartir una conferencia sobre, bueno, como podéis ver, sobre conflictos geoenergéticos a la luz de la ideología fósil. Y bueno, sin más dilación, la palabra a Aurelia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias primero, como es costumbre, pero es verdad, pues agradecer tanto a la asociación de la que formo parte, pero especialmente pues a todo el mundo de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa, Raúl, Adrián y al resto del equipo, no solo por acogernos aquí, sino porque me han mandado mails, me han preguntado y han sido extremadamente amables y exquisitos durante todo este tiempo y por tanto lo agradezco. Y por lo demás, pues nada, voy a intentar hacer algo breve, que no es breve, porque he hecho aquello que nunca se tiene que hacer, que es que he puesto demasiadas cosas, tanto en lo que he escrito como en lo que he pensado, como en el PowerPoint, y veremos cómo acaba la cosa. Pero bueno, intentaré ser lo más, al menos estructurada posible. Entonces, de hecho, el título este final cambia un poco del que estaba en el programa, porque, bueno, como ya lo sabéis, cuando se pide algo, pues dices un título, luego lo vas haciendo, vas pensando. Yo creo que esto se adecua más a lo que he hecho. El título original prometía más cosa contemporánea, el título este promete más historia, pero bueno, es un poco las dos, híbrido los dos. Porque de hecho lo que ya llevo tiempo intentando hacer es intentar crear un marco de análisis de la geopolítica de la energía y de lo que es la energía a partir de la economía política. Entonces, de alguna manera, lo que voy a presentar aquí, ya os digo que hay demasiada cosa, lo sé yo, pero es intentar, pues desde el principio empezaremos por Gibbons, poco intentar ver cómo se va construyendo la ideología fósil, es decir, lo que nos hace entender de una determinada manera lo que son las relaciones energéticas y los modelos energéticos, para acabar diciendo pues que la transición energética tal como se está planteando, al menos mainstream, el principal problema que tiene es que es una transición energética diseñada con lo que llamo la ideología fósil y que por tanto esto no solo genera los conflictos antiguos, sino que genera nuevos conflictos. Y eso es un poco la idea de lo que, el resumen, ya me podría ir, de lo que intentaré hacer. Entonces, está estructurada en 5 puntos, pero ya volveremos al final. Sobre esto voy a empezar por el primero. Y el primero, pues, básicamente, muy brevemente, para dejar claro un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Pues de qué hablamos cuando nos referimos a modelo energético, ¿no? De hecho, esta pregunta es la pregunta, algo que siempre hablamos, pues hablamos del modelo del carbón, el modelo del petróleo, el modelo de las renovables, pero en realidad un modelo, como creo que casi todas y todos los que estáis aquí ya sabéis, es mucho más que una fuente energética. Un modelo energético es evidentemente una forma de capturar, transformar, distribuir. Y sobre todo lo que me interesa aquí es que en un contexto histórico determinado y que cada momento histórico genera un determinado modelo energético, ¿no? Y por tanto, como vamos a ver ahora, el modelo energético es una pieza más de un todo, que ese todo en nuestro caso pues es el sistema capitalista, pero que podría ser, ojalá fuera, pero no. Pero bueno, también podríamos, en algún momento, si fuera el caso, que no hablaremos, pues también de la Unión Soviética, podríamos hablar de algo parecido. Entonces, lo que me interesa, pongo siempre es que no sé cómo lo veis, este gráfico, que es muy básico y muy banal, y tiene que ver también con algo que ayer Óscar, es que tengo la pantalla, este flanco no lo veo, que ayer Óscar también hablaba sobre la cuestión no aditiva o sustitutiva, ¿no? Entonces,
este gráfico, por una parte, si digamos en la parte activista, pues sirve un poco también para decir, bueno, en realidad desde la revolución industrial no ha habido nunca una transición energética que fuera de sustitución del todo. De hecho, siempre estamos hablando de cuestiones aditivas y, por tanto, también cuando estamos hablando de las renovables, uno de lo que estamos haciendo es renovable. Pero más allá de ello, lo que me interesa aquí, en este caso concreto, es pensar si cuando hablamos del modelo del carbón, este coexistía con las fuentes orgánicas, y cuando hablamos del modelo del petróleo, este coexiste con el carbón, con el gas, con la energía nuclear, con todo. Entonces la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un modelo energético? Porque en realidad lo denominamos como si fuera una fuente, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y esta otra cosa, como ahora plantearé, es que el modelo energético, lo que desde mi punto de vista, cuando hablamos de modelo energético, de lo que estamos hablando es del modelo energético hegemónico, que es el que sustenta la hegemonía, ¿vale? Para ilustrar esta idea, nos vamos a Gibbons. Gibbons, bueno, no hace falta que presente en este foro quién era Gibbons. Tampoco creo que hace falta que explique pues, este libro, que es La cuestión del carbón. Últimamente, ya hace tiempo, pues, ha vuelto a estar muy de moda, básicamente por la paradoja de Gibbons, que es la única cosa de la que yo no hablo normalmente cuando hablo de Gibbons, pero básicamente sí que hablo de lo que hay aquí, ¿no? Entonces, he escogido estas tres citaciones muy breves, pero básicamente lo que me interesa aquí es que claramente, bueno, para mí, lo que os he dicho antes está muy bien reflejado aquí, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice? Pues lo que dice es que cada día es más evidente que el carbón, que tenemos afortunadamente, esta cosa muy de todos los economistas clásicos, ya sabéis, todos gracias a la providencia, gracias a la suerte, o sea, pues la suerte es que el Reino Unido tuvo carbón y eso les hace ya mejores que los demás, pero lo que es interesante aquí es que dice, bueno, que es la fuente de la civilización material. Por tanto, está hablando de algo que va mucho más allá de lo que sería una fuente. Lo que está hablando es, el carbón es civilización, ¿no? Entonces, eso es mucho más, ¿no? Entonces dice, es casi lo único que necesitamos para nuestro poder material, para nuestras, esto me encanta, pero bueno, ahora no diré todo lo que me encanta, ¿no? Pero para nuestras capacidades intelectuales y morales, o sea, que va mucho más allá de cualquier cosa, ¿no? Y luego ya dice, y además la grandeza de Inglaterra depende sobre todo de su superioridad en el carbón, de su baratura, de su calidad por encima de las otras naciones. Aquí es donde empezamos a ver también lo que será la geopolítica de la energía, entendida esta como una geopolítica que se funda en el hecho energético y por tanto aquí es la primera vez en la que se está diciendo somos superiores porque tenemos esta fuente energética, cosa que no ocurría en el mundo orgánico, porque más o menos todo el mundo en un mix distinto, pero tenía distintas. ¿Y cuál es el problema? Que esta es la razón por la que Gibbons escribe este libro, creo que todos lo sabéis, pues la cuestión es la escasez, pero no es la escasez, es la abundancia de los otros. El problema es la abundancia de los otros. Cuando aparecen unos que tienen mejor calidad, más barato y más abundante. Entonces, ese es el problema que plantea. Y ahora veremos que esto es uno de los ejes fundamentales de lo que será la geopolítica de la energía desde entonces, ¿no? Y luego, esto que bueno, me encanta, ¿no? Cuando ya cita, bueno, esto está citando a Tidal, pero dice, no veo ninguna perspectiva de encontrar un sustituto del carbón, no porque no existan, sino porque si hubiera un sustituto, estos los tendría todo el mundo y por tanto no nos sirven. ¿Qué quiere decir? No nos permite mantener nuestra superioridad, no nos permite mantener nuestra hegemonía, ¿vale? Entonces aquí es donde yo planteo esta idea de que en realidad cuando hablamos de modelo energético de lo que estamos hablando es de modelo hegemónico y es el modelo energético que permite mantener la hegemonía. Entendida la hegemonía, ahora no entraré aquí, os he puesto solo aquí una referencia, que es una pieza en bloque histórico. Yo sí que creo en ese sentido más gramsciano de lo que es la hegemonía, porque realmente, y por eso le he llamado ideología, porque es algo que acabamos naturalizando nosotros y los otros, como luego veremos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, las primeras consecuencias, ¿no? Las primeras consecuencias de la geopolítica, que era lo que se me había pedido, ¿no? Pues, ¿qué implica? Control territorial, en su caso porque está en su territorio, en otros ya veremos, pero por territorio.
Importantísimo. Bueno, yo le he puesto más literario porque cada vez me gusta más la literatura que la economía, pero en realidad esto de la sinécdoque lo que hace es microeconomizar un problema de economía política al convertirlo en un problema de un coste de una mercancía, que es el carbón. Ese es el segundo y, por tanto, asegurarse ese coste relativo favorable. Y la gran cuestión de la geopolítica es esa gestión de la abundancia, evitar que otros puedan tener mejor, más barato y más abundante, ¿vale? Y entonces esa es la clave, o sea, con eso ya es la clave de lo que es las bases, según mi modo de entender, de lo que es la geopolítica de la energía. Dicho esto, ya vamos a hacer un salto histórico, bueno, relativamente tampoco tan importante, porque nos vamos a principios del siglo XX, o sea, casi solo 50 años o 60 después de Gibbons. ¿Y qué es lo que se plantea aquí? Pues lo que planteamos aquí, ahora hablaré sobre Oriente Medio, porque Oriente Medio es la pieza, es el foco de la geopolítica de la energía, al menos a lo largo de todo el siglo XX. ¿Y por qué es el foco de la energía? Bueno, pues básicamente es el foco de la energía porque lo que ocurre con Oriente Medio, ya avanzo el final, es que plantea al mundo del petróleo el mismo problema que Estados Unidos había planteado al mundo del carbón en Estados Unidos. Es la fuente de petróleo abundante, de mejor calidad y más barato, ¿vale? Y ese es el problema de fondo, también desde mi punto de vista, de lo que será la gestión de la geopolítica de la energía desde la Primera Guerra Mundial, y ahora haré una muy breve mención a ello, desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. De hecho, hasta la actualidad, y cuando digo hasta la actualidad, es hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, si queréis luego lo comentamos más, pero bueno, he puesto estos mapas porque en realidad, desde mi punto de vista también, pues este Oriente Medio, que es el foco de la geopolítica, es un constructo conceptual, claro que es una cuestión geográfica, que va pareja a las concesiones de petróleo. De hecho, he puesto estos dos mapas, porque estos dos mapas, pues en el de este de aquí, para quien sepa algo de petróleo, este es el mapa de la línea roja, la puerta de la línea roja, que ahora hablaré. Esta línea roja supuestamente la hizo Gulbenkian para fijar el territorio, es decir, todo este territorio en el que las 7 grandes compañías, las 7 hermanas, de las que ahora hablaré un momento también, pues tenían todas las concesiones en exclusividad petrolíferas. Y la otra es la primera gran concesión de 1901, que es la que se dio la Anglo-Persian Oil Company, que es la antecesora de British Petroleum. Y es la fusión de estas dos concesiones de forma territorial lo que acaba creando lo que luego, a partir de entonces, llamamos Oriente Medio, ¿vale? Ya os digo, el problema en la Primera Guerra Mundial, prácticamente no hay petróleo en el mercado de Oriente Medio. De hecho, todavía no se extrae prácticamente petróleo, tampoco se sabe exactamente el que hay, pero ya se intuye que va a haber un problema con la abundancia de este petróleo. ¿Y cómo se soluciona? Empiezo por la solución y luego el proceso, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esta gestión de la abundancia en Oriente Medio? Bueno, se soluciona creando lo que luego se llama un régimen internacional. Ahora me detendré un poco más sobre ello, que como probablemente casi todas y todos los que estáis aquí sabéis, son las 7 hermanas. Las 7 hermanas pues son estas 7 grandes compañías petroleras que todavía conocemos, que son, que son Texaco, British, Mobil, Sokal, Exxon, Shell, Gulf y su amiga, la compañía francesa de petróleos, que es la 8ª hermana, que digamos que son las que en ese momento, y ahora veremos cómo, después de la Primera Guerra Mundial, hasta, bueno, básicamente hasta el 1928, tienen la concesión exclusiva de todas las concesiones, valga la redundancia, del territorio que acabamos de ver, es decir, de lo que hoy llamamos Oriente Medio, toda la parte, sobre todo de Irak, el gran tema es Irak, Mosul, Persia y luego lo que sería la península arábiga, sobre todo Arabia Saudí, que es la parte que se quedan las compañías estadounidenses, bueno, y luego pues les salió mejor que a las otras, pero esto es otra historia. Entonces, ¿cómo se soluciona? Aquí lo que yo estoy explicando es ese problema de la abundancia de los otros, ¿cómo se soluciona? Pues creando un régimen que llaman internacional, que en realidad es un régimen anglosajón, y ahora incidiré también sobre ello, y es que estas empresas de alguna manera sean las gestoras de esa abundancia.
¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen de dos maneras. Una, teniendo una concesión exclusiva, 7 compañías, más la compañía francesa de petróleos. 2, al acuerdo de la línea roja, que quiere decir que operarán solo ellas y exclusivamente en ese territorio de forma consorciada y coordinada en unas participaciones. Y lo más importante de todo es lo que se llama el acuerdo de Agna-Carney en 1928, que en realidad es un reparto de mercado. ¿Pero qué significa ese reparto de mercado? No solo cómo vamos a extraer el petróleo de Oriente Medio, que es lo que se llama petróleo internacional, porque es un petróleo que solo se piensa para ser vendido fuera, no es para ser usado in situ, sino que además lo que se hace es decir, bueno, este petróleo va a ser internacional, pero internacional no es evidentemente mundial, no es planetario, internacional es todo aquel que no va a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se está preservando es el petróleo de Estados Unidos. Recordad lo que he dicho antes de Gibbons. ¿Cuál es el problema del Reino Unido? Que tenemos carbón abundante y barato y hay otros que lo van a tener más. Pues, ¿cómo se solucionó eso en otro momento? Pero ¿cómo se soluciona el caso del petróleo? Pues se soluciona segmentando el mercado, diciendo va a haber un mercado internacional que van a gestionar estas compañías y el petróleo estadounidense en Estados Unidos va a seguir teniendo su uso. Y eso hará pues dos cuestiones. Uno, y esto es algo que luego marca también mucho la geopolítica, los 3 momentos de la geopolítica de los que hoy hablaré también, porque ¿qué quiere decir? Que todo este petróleo no va a Estados Unidos, ni hay petróleo en Estados Unidos que en el mercado internacional. Eso es lo primero. Y lo segundo, que se fija ese precio que era totalmente arbitrario, que es el Gulf Plus, que básicamente es un precio administrativo, y diciendo todo ese petróleo internacional se va a pagar como si ese petróleo saliera del Golfo de México, es decir, contando los costes, o sea, aumentando los costes, el petróleo de Oriente Medio que va a Europa, que sería mucho más barato, pues se paga a precio como si viniera de Estados Unidos, con los costes de transporte y, por tanto, de alguna manera, esa es la forma de proteger y de preservar esa parte del petróleo, de cómo se gestiona el petróleo abundante, ¿vale? Entonces, ese primero se hizo así, luego veremos con la OPEP, iré más rápido con la OPEP, pero también es una forma de gestionar esa abundancia. La OPEP es el instrumento que se crea en los años 60, 70 para gestionar esa abundancia. Pero antes quiero insistir en algunos aspectos de esto, o sea, esta es la solución, ya os la he contado, pero lo que... Ahora, lo que me interesa mucho cada vez más de esta historia es cómo se llega a este régimen, o sea, qué es lo que posibilita ese régimen internacional, ¿no? Y curiosamente lo que lo posibilita, aparte de la voluntad del gobierno británico y de algunos sectores petrolíferos estadounidenses, que ahora veremos también, lo que lo posibilita es una institución que son los mandatos. Los mandatos, además, lo traigo a colación porque, visto la situación en la que nos encontramos en Palestina, pues algo tenemos que hablar también de ello. Estos mandatos son los mandatos de Palestina, y los mandatos de Palestina es ese instrumento que se crea después de la Primera Guerra Mundial en la Sociedad de Naciones, y de hecho es el origen de lo que llamaríamos el régimen internacional de alguna manera, y es lo que luego... pues en Berlín también fue esta supervisión internacional o de determinados países sobre territorios que no acaban de tener adscripción territorial concreta, ¿vale? Entonces, bueno, hoy no hablaremos de Palestina, pero parte de lo que ocurre tiene que ver con estos mandatos. Entonces, estos mandatos se fijan en su momento para el extinto Imperio Otomano y para las colonias alemanas en África Central, y básicamente lo que nos interesa ahora es este artículo 22, que este artículo 22 es el artículo realmente que lo que traduce hasta cierto punto es, bueno, tiene que haber esta tutela internacional sobre los territorios, y lo que tenemos que asegurar es la política del open door, es decir, la igualdad de entrada de oportunidades. Estos sí que son los puntos wilsonianos, digamos, la influencia de Estados Unidos en este artículo, ¿vale? Entonces, este artículo básicamente, estos mandatos básicamente lo que pretenden solucionar es lo que ya se había hecho, es decir, este mapa que tenéis aquí, que es Sykes-Picot,
esto es como en 1916, todavía con la guerra funcionando, los franceses y los británicos pactan cómo se van a repartir el territorio del extinto Imperio Otomano una vez se haya acabado la guerra. Entonces, entre medio, bueno, se acaba la guerra, la historia corta, y en 1920 hay unos acuerdos también después de la Primera Guerra Mundial, que son los acuerdos de San Remo, que para lo que a nosotros nos interesan es porque en San Remo también se pactan entre franceses y británicos cómo se van a repartir el hipotético petróleo que haya en la zona, ¿vale? Entonces, aquí el problema que se genera es doble. Uno, porque lo que se sospecha es que el petróleo, bueno, está aquí, básicamente, y para sacarlo de aquí al mar tienen que pasar por el territorio francés, ¿vale? Y por tanto, para que pueda pasar para ir hacia el Mediterráneo y pues, sacar el petróleo, los británicos pactan con los franceses que sea lo que sea que haya aquí, los británicos se quedarán el 75% y el 25% se lo darán a Francia. De ahí que se cree la Compañía Francesa de Petróleos, que luego será Total, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que, bueno, pues ya sabéis, en Primera Guerra Mundial, aquí no hay una clase de historia, Estados Unidos interviene, Estados Unidos ayuda en la guerra, Estados Unidos suministra petróleo a la Royal Navy, etc. Y entonces, cuando en 1920 los franceses y los británicos pactan que se repartirán el petróleo, dicen, no, va a ser que no. Y entonces dicen, nosotros estamos aquí, nosotros también queremos estar aquí y queremos estar aquí con el petróleo, ¿vale? Y de ahí, en parte, la cuestión de los mandatos. De hecho, os he traído, solo para que veáis que no me invento las cosas, esto es parte de la correspondencia entre los británicos y los estadounidenses en los años 20. Y básicamente, pues ya veis que lo que aquí se explica es decir, bueno, vamos a preservar esto para de cara al futuro Estado árabe, los yacimientos de petróleo, y los norteamericanos les dicen a los británicos, bueno, pues el establecimiento de este principio de los mandatos, un principio nuevo en las relaciones internacionales, no se puede ignorar, que básicamente, bueno, dice que es un ejemplo muy bueno, pero que básicamente se ha hecho para la gestión de los yacimientos petrolíferos en Mesopotamia, que es Irak, y por tanto, de alguna manera, lo que hacen estos mandatos es refrendar la posibilidad de ese régimen internacional en Mesopotamia. ¿Para qué? Pues para que entren las empresas, que luego serán las 7 hermanas, empresas británicas y empresas estadounidenses, que son las que acaban teniendo las concesiones del petróleo en la zona, ¿vale? ¿Para qué me interesa esto aquí? ¿Vale? Esto me interesa aquí por dos razones. Bueno, una, que es entender esta idea de régimen internacional, que es una cosa muy ambigua, porque ni es internacional en general, sino que siempre es de pocos países, en este caso claramente es anglosajón. En segundo lugar, porque permite entender que son estos mandatos y bueno, y todos los tratados, porque para que pase esto ha tenido que pasar el Tratado de Versalles, o sea, muchos de los tratados de después de la Primera Guerra Mundial, los que permiten la construcción de este foco de la geopolítica de la energía, que es Oriente Medio, ¿vale? Y sobre todo lo que a mí me interesa cada vez más es quién es el autor de estos mandatos y qué ideología hay detrás de la construcción de estos mandatos, ¿vale? Entonces, el autor de estos mandatos es, espera, tendría que haberlo puesto al revés, a lo mejor, es este señor se llama William Rappard, probablemente alguien de aquí sepa quién es, yo hasta hace unos años no sabía quién era, ¿alguien sabe quién es? ¿No? Pues este era un señor, miembro de la Mont Pelerin Society, por tanto, amigo de Hayek, es el fundador de esta escuela de estudios internacionales en Ginebra. Es más, hay un edificio de la OMC que lleva su nombre, por tanto, efectivamente, eso demuestra la importancia de esta persona. Y él es el que fue el director de la sección de los mandatos en la Liga de Naciones y miembro permanente de la sección de los mandatos. Y por tanto es el autor de alguna manera de lo que serían estos mandatos y sobre todo el artículo 22 del Covenant, ¿vale? Entonces, lo interesante es que luego él en 1925 escribió un artículo sobre qué son los mandatos, que si os interesa epistemológicamente es maravilloso porque es como un producto esto de los años 20 en el que claramente ves
la epistemología neoliberal, o sea, cómo se construyen estos proyectos, experimentos sociales, y básicamente lo que aquí nos dice, pues, bueno, dice muchas más cosas porque es más largo, pero básicamente lo primero que dice es, uno, esta cuestión de que este régimen internacional es anglosajón. ¿Vale? Esto es importante porque, claro, a lo que voy es a que esto al final acaba siendo el espacio de entrada del capitalismo anglosajón en Oriente Medio. ¿Vale? Básicamente, pues ya sabemos, esto es para los territorios árabes del Imperio Otomano, que no son capaces todavía de, por ellos mismos, pues de adaptarse a la modernidad, al desarrollo, al crecimiento. Evidentemente son la salvaguarda es para salvaguardar la civilización, pero no implica, y esa es la novedad, la gran novedad, y ahí es donde está el éxito ideológico, diríamos, de los mandatos, porque en ese momento son vistos, y luego veremos un ejemplo, como algo muy progresista, porque es la primera vez en la que después de la guerra no hay un botín territorial. Justamente lo que están diciendo es, no, se ha acabado el repartirnos el territorio, lo que estamos creando aquí es un paraguas internacional para gestionar esto, para que nadie se apropie de esto, ¿no? Hablan del principio de desarrollo, son un experimento muy prometedor, luego si queréis nos entretenemos más sobre esto, y básicamente lo que dice es que solo se puede justificar, o sea, lo dice en negativo, pero es el positivo, solo se podría justificar si es la entrada del capitalismo, ¿no? Si alguien dijera que no va a ser esto, digamos, que impide el desarrollo del capitalismo, entonces no sería un buen experimento y no tendría un buen resultado, ¿no? Eso es lo siguiente, que nos habla, luego en plan epistemológico, pues, bueno, y en plan, es esa idea de las leyes naturales, es la salida natural de un experimento histórico, ¿no? Y esto es lo que además tiene mucha resonancia en muchas de las cosas, pues evidentemente lo que quieren es eliminar el factor político, es decir, el factor del Estado-nación territorial, y lo que querrían es un régimen judicial. Bueno, todos los que conocéis Hayek, etcétera, pues esto sonará, ya sabéis de qué estoy hablando, y básicamente esto es lo que va. Y por tanto, lo que nos plantea es, uno, es un régimen internacional anglosajón, ¿vale? No estatal, sino jurídico, se establecen unas reglas, legitima el acceso natural del capitalismo anglosajón a los territorios árabes del Imperio Otomano, y son un experimento social inspirado en la salvaguarda de la civilización para lograr el desarrollo, ¿vale? Entonces, esto claramente lo que plantea es que estos mandatos, que son los que permiten la entrada de las 7 hermanas, algo tan concreto, y de las concesiones del petróleo, es gracias, digamos, a este proyecto social civilizatorio, evidentemente con una idea muy concreta de lo que es civilización, moral, no territorial, y es ese ideal del régimen internacional de Hayek, que es limitar a mantener el orden y crear las condiciones en que la gente pueda desarrollar su propia vida, ¿vale? Entonces, esto, cuando, por una parte, esta idea de civilización, de moral, etcétera, os decía al principio, os decía, pienso en bloque histórico porque lo que me interesa es la ideología, ¿no? Y entender esa ideología como naturalizar aquello que no es natural, ¿no? Y de hecho lo que están haciendo estos mandatos es naturalizar aquello que no es natural, que es la penetración del capitalismo en lo que se considera un espacio vacío. Entonces, os he traído esto es muy curioso porque esto es de un extracto del Manchester Guardian en el 1920, que es lo más alejado en ese momento a la ideología, diríamos, neoliberal que puede representar Ráparo, Hayek, etcétera, porque en ese momento es el laborismo duro, todavía diría muy comunista. Y justamente en este artículo, pues ellos explican que el sistema de los mandatos, pues es un régimen muy nuevo, que es muy progresista, etcétera. Y entonces al final dice, podemos cambiar esta metáfora y comparar un país ineficiente con el vacío, como si fuera el vacío, ¿no? Y con sus eficientes vecinos rodeados de materia, ¿no? Bueno, esto lo encuentro maravilloso porque en realidad lo que nos está hablando es de esta idea que os pongo aquí, que esto es un orientalismo. Es un orientalismo económico, es considerar el vacío.
lo que no es capitalista, lo que es desierto, lo que no es como nosotros, es el vacío. Y es el vacío, ¿por qué? Porque no hay civilización, porque no hay capitalismo, ¿vale? Entonces, esto que luego, por ejemplo, incluso pues, Edmond Giscard d'Estaing, el padre de Valéry, que también era miembro de la Mont Pelerin Society, pues también en el caso de Argelia habla de ello. Dice, bueno, pero el petróleo en Argelia, pues los argelinos no sabrán qué hacer con el petróleo. Lo natural es que nosotros pues, lo hagamos productivo, y es esta idea, ¿no? De esa idea de vacío, que no es un vacío, ¿no? Que no es un vacío para nada, simplemente no es la civilización entendida como se entiende, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué me interesa? Bueno, me interesa en absoluto, pero para lo que estamos planteando aquí es porque este es otro de los ejes, entiendo yo, y luego lo explicaré, de lo que es esta geopolítica de energía y lo que es la ideología fósil, que no solo es, y ahí estamos con el territorio, mantener el coste, gestionar la abundancia de los otros y legitimar la expansión del capitalismo en los territorios considerados vacíos a través del mundo energético. Que esto es algo que acabamos aceptando, y ahora, bueno, ya sabéis dónde voy, ya se ve dónde voy, pues qué es lo que está ocurriendo en parte hoy en día. Es decir, como el desierto está vacío, lo podemos ocupar, ¿no? Y esto es algo que está metido, digamos, en lo que yo llamo esta ideología fósil. Y que es algo que, como digo, es en sentido de ideología de naturalizar lo que no es natural, o sea, que todos acabamos aceptando y por eso lo legitimamos, seamos de estos o seamos de los otros, ¿no? Entonces, esto es algo que cuando se piensa cómo es la geopolítica de la energía hoy en día, estos son los elementos que para mí, digamos, se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Y hay un último... no, espera, esto se tienen que tener en cuenta, me salta una cosa, ¿vale? Se tienen que tener en cuenta. Entonces, hasta aquí sería como estas cosas básicas, hay una más que ahora añadiré, pero estas cosas básicas de lo que sería para analizar la geopolítica de la energía, esa idea de hegemonía, esa idea de control territorial, esa idea de mercantilización de la fuente, es decir, de microeconomización de lo que sería, y se añade esa idea de legitimación de esa ocupación y, por tanto, de expansión territorial del capitalismo en torno, bueno, al territorio, en muchas partes del territorio. Luego veremos, ¿vale? Entonces, eso es lo que... Ahora voy a hacer un pequeño añadido a esto, ¿vale? Que es otro elemento que para mí es muy importante en este momento de lo que es la geopolítica de la energía, que tiene que ver con el petróleo, es menos, digamos, que es más concreto y menos filosófico, pero que también en este momento yo creo que pesa mucho en lo que sería la definición de lo que son las geopolíticas de la energía. Y tiene que ver con todo lo que ocurrió en los años 70 en torno al mundo del petróleo, ¿vale? Entonces, aquí hay varias cuestiones. La primera es esta, que os he puesto esta, la vacuna del tercermundismo. Una de las tragedias, digamos, de este proyecto neoliberal internacionalizador es que esa idea de no político, no Estado jurídico, al final, y yo creo que esa es una de las grandes tragedias, digamos, del neoliberalismo, lo que pasa que ya, como el neoliberalismo se adapta, el neoliberalismo es una cosa viva, o sea, tiene un proyecto civilizatorio, expande el capitalismo y luego va adaptando a lo que necesita, ¿no? Entonces, en ese adaptar a lo que necesita, pues de esa idea de no tenemos Estado y aquí hay un régimen internacional y están las compañías y tienen las concesiones, algo que no se ha solucionado, no sé por qué, pero no se ha solucionado, es que al final jurídicamente se necesita de un Estado para otorgar las concesiones, ¿vale? Esto es algo que ahora solo abro esto, pero luego me voy a otro sitio, pero lo dejo abierto porque tiene su interés. Esto es una de las tragedias porque, claro, esa fue la puerta de entrada del tercermundismo, es decir, de los proyectos de desarrollo nacional de los países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque había un Estado-nación que podía proponer, y es todo lo que tiene que ver luego con la resolución, pues es la 1803 de Naciones Unidas de la soberanía de los recursos naturales, es lo que tiene que ver con el nuevo orden económico internacional. Todo esto sale de aquí de alguna manera, que es de esa necesidad de un Estado para otorgar concesiones, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, y luego ya también si queréis lo comentamos, la OPEP es la vacuna contra el tercermundismo. ¿Por qué? Pues porque la OPEP, todo lo que ocurre en los años 70, ocurren muchas cosas,
en todos los sentidos, pero especialmente en el caso del petróleo. Bueno, os he puesto estos dos gráficos porque pasan dos cosas. Es cierto que primero se producen las nacionalizaciones de los activos petroleros de las 7 hermanas en Oriente Medio, y en el norte de África, empieza en el 1971, el primero en Argelia, la zona TRAC, pero al mismo tiempo lo que ocurre es que Estados Unidos empieza a importar masivamente petróleo del exterior, ¿vale? Y por tanto, esto, en relación a lo que habíamos visto antes del régimen internacional, que si os acordáis decíamos Agna Carni, que hace Agna Carni, separa las importaciones de las importaciones, pues lo que hace es decir, no, ya las importaciones ya sí que vamos a importar. Entonces, claro, esto plantea un problema en esa idea que yo os planteaba de la gestión de la abundancia. La gestión de la abundancia es intentar que no haya otros que tengan un coste más barato, mejor petróleo, etc. Que sí que es lo que ahora, como ahora veremos, estaba pasando en ese momento. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, se soluciona haciendo un régimen, si no internacional, pero multilateral, en el que matamos 2 pájaros de un tiro, ¿vale? ¿Qué pájaros matamos? Uno, con la OPEP creamos un órgano multilateral en el que ya no son prioritarios los intereses de los Estados-nación, sino del conjunto. ¿Y qué conjunto? Para gestionar los flujos de petróleo al resto del mundo, y por tanto ya no hay, digamos, hay una merma de soberanía relacional ahí importante. Y por otra parte, creamos lo que son los países consumidores, que los países consumidores son los de la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, no es todo el mundo, que son los aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos es un primo inter pares en eso. Y creamos un mecanismo de gestión multilateral, bilateral, o sea, bloques, pero multilateral, para la gestión de esa abundancia. Entonces, de hecho, también desde mi punto de vista, la OPEP es el instrumento, la OPEP junto con la Agencia Internacional de la Energía y las relaciones que hay entre ellos, es el instrumento para la gestión de esa abundancia, ¿vale? Entonces, esto es un pájaro que matas, y el segundo pájaro que matas es que, de hecho, y paradójicamente, la OPEP, o sea, cuando Boumediene anuncia en Naciones Unidas el nuevo orden económico internacional, es cuando se han acabado las posibilidades de nuevo orden económico internacional. ¿Por qué? Porque lo que hace simplemente es convertir a estos países en países exportadores de petróleo, petroleros, con unos criterios que son las de la gestión de los flujos internacionales. Por tanto, ya dejan de tener soberanía sobre lo que quieren hacer y lo que querrían invertir y no invertir. Pero bueno, lo dejo aquí porque tiene interés, pero me rompe un poco el hilo de la narrativa. Entonces, esto es lo primero que pasa en los años 70. Lo segundo que pasa, y esto es lo que os comentaba, es que cuando suben los precios del petróleo, y no digo, ahora no quiero decir si es verdad o no es verdad, que hubo el shock o no hubo el shock, digo lo que pasó, ¿vale? No quién lo ocasionó, pero lo que pasó es que antes del shock de los 70, tanto Europa como Japón, como incluso los precios de los 60 de la OPEP, estaban por debajo de los precios estadounidenses de petróleo. Al producirse el shock de los precios, lo que ocurre es que se equiparan. Y desde entonces, los precios internacionales, ahora hablaremos un momento de lo que se llama el precio internacional, digamos que es este gráfico al lado, lo que veis es que está equiparado. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera lo que ocurre con los años 70, la consecuencia de los años 70, el shock del petróleo de los años 70, es la unificación del mercado internacional del petróleo, al menos en la parte exportadora de Estados Unidos, con lo que era el mercado internacional, ¿vale? Por tanto, aquí, ¿qué se gestiona esa idea de la geopolítica de la abundancia? ¿Cómo se gestiona? Bueno, si al menos no puedes hacer que sean más baratos que los tuyos, puedes hacer que no te vayan en contra. Y en este caso, Estados Unidos, como también podría ser Rusia, pero ahora sería otra cosa, siempre tendrán ventaja. ¿Por qué? Porque tienen petróleo propio, porque son el gran comprador, porque las empresas tienen capacidad de influencia sobre sus empresas y, por tanto, de alguna manera, siempre, aunque el precio internacional sea el mismo para todo el mundo, hay unos que juegan que les juega a favor y otros que les juegan a favor. Dicho de otra manera, si sube mucho el precio del petróleo,
Estados Unidos le afecta relativamente y a Japón le hunde, por decir algo, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué más ocurre en los años 70? Pues en los años 70 lo que ocurre es que este precio que se unifica pasa a llamarse Brent, ¿vale? Brent es un lugar del mundo, no es un acrónimo, es un lugar territorial geográfico que está en el Mar del Norte. ¿Y qué nos dice esto básicamente? Pues lo que nos está diciendo es que desde los años 70 todo el petróleo del mundo, bueno, el petróleo internacional, pasa a pagarse a precio del Mar del Norte. Vale, ahora estoy simplificando porque en ese mercado ahora pues hay activos, hay futuros, hay colaterales, o sea que no es el mar, pero para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues lo que nos está diciendo es que todo el petróleo no solo se unifica, se paga el mismo precio y se paga a un precio que de hecho, esto es lo importante de esta historia, es que nos permite la generación de renta diferencial, es decir, de renta minera o renta ricardiana. Porque ¿qué nos está diciendo? Que estamos pagando al mismo precio el petróleo del Mar del Norte que el de Arabia Saudí. ¿Vale? Entonces, esa es la otra gran pieza de lo que es la geopolítica, es esa unificación de mercados. ¿Para qué? Para crear renta. Claro, si se paga aquí, bueno, esto nos ven, pues todo esto, como sois economistas, no os explicaré lo que es la renta ricardiana, pero lo que estamos haciendo aquí es básicamente generar renta diferencial. ¿Vale? Entonces, que esto la veis, es la otra gran pieza. Y el siguiente punto que ocurre en los años 70 es que se crea la OPEP, la Agencia Internacional, se unifica el mercado a un solo precio, de precio permite la generación de renta y toda esta renta se paga en dólares, porque es a partir de ese momento que todo el petróleo pasa a pagarse en dólares. ¿Vale? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Y ahí es donde yo iba, es la otra pieza, otra de las piezas importantes para entender al menos la geopolítica contemporánea, que claro, en los tiempos de Gibbons creo que no estábamos con esto, pero ahora sí, que es la geopolítica contemporánea de energía, que acaba teniendo una función sistémica, que es la de generación de renta, y por tanto, en el capitalismo financiarizado, claramente, esto es el grueso de donde viene el dinero que financia los desequilibrios globales. De hecho, os he traído muy brevemente, aquí tenéis, bueno, no se ve bien, pero fijaros que estos son, bueno, ahora en vez de petrodólares hablamos de fondos soberanos. Estos más de 2 veces el PIB de Alemania en creación de fondos de capital. 3/4 partes, es igual, aunque fuera la mitad, tienen su origen en el petróleo y en el gas. Y prácticamente el 50% vienen del Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, de la península arábiga, ¿vale? Y por tanto, esto también es una función sistémica que tiene el modelo energético del petróleo en el contexto actual, ¿vale? Entonces, esa es otra de las piezas que en el momento actual, si hablamos de capitalismo financiarizado, se tiene que tener muy en cuenta cuando se piensa o no se piensa la transición, ¿vale? Entonces, lo que acabo de decir, ¿cuál es esa nueva pieza que ocurre en los 70 que es de nuestra geopolítica contemporánea? Bueno, por una parte, insistiré menos en esto, pero luego si queréis hablamos porque tiene que ver mucho con el conflicto y en esa cosa en la que siempre, pues al menos en este mundo anglosajón capitalista nos sentimos muy cómodos, que es los bloques. Pues tenemos la Guerra Fría, tenemos los bloques energéticos, esa idea constante de como si hubiera un conflicto, que luego matizaré que ese conflicto no existe, porque de hecho, como acabamos de ver, ahora mismo hay una interdependencia perfecta. O sea, si sube el precio del petróleo, aumenta la capacidad de financiación y si aumenta la capacidad de financiación, pues ya sabemos lo que ocurre. Por tanto, en ese contexto no hay conflicto, ¿vale? Pero así funciona porque la idea de conflicto, como veremos, es muy útil. Por otra parte, se unifica ese mercado internacional para asegurarse que si el precio no juega a tu favor, al menos no juega en contra. Y al dolarizarse, y este es uno de los temas que también salió ayer, ahora no me acuerdo quién, probablemente debía ser Michael Roberts por la mañana cuando hablaba de que todavía había mucho en dólares, creo que fue, ¿no? Pues
pues este es el tema, este es uno de los grandes temas que hay ahora también sobre la mesa. Se ha hablado mucho, si se empieza a pagar el petróleo en yuanes, todo esto tiene que ver con este problema de la dolarización de la renta y, por tanto, el modelo energético tiene una nueva función sistema que es la del mantenimiento de los desequilibrios globales, ¿vale? Entonces, todo este paquete de cuestiones son las que acaban... ¿cómo se llama esto? Bueno, que acaban incidiendo, ahora no me sale la palabra, acaban incidiendo en cómo diseñamos y entendemos cómo entendemos el modelo energético, las funciones del modelo energético y, por tanto, cómo entendemos la geopolítica de la energía. Entonces, perdonad, a ver, ahora, ¿vale? Hay otra cuestión que es esta que yo estoy apuntando desde hace un tiempo, que es que todo esto, en el contexto, sobre todo especialmente en los años 70, es decir, es el primer gran cambio, al final, antes de los años 70 es un poco absurdo, porque ya empieza con la Primera Guerra Mundial, que empieza con un gran conflicto, por tanto, no es desde los años 70, pero bueno, o sea, contemporáneo. Digamos, ya la guerra del Yom Kippur, fuera lo que fuera, es el primer conflicto bélico que claramente es algo que después de ese conflicto cambian, digamos, algunos de los aspectos de lo que sería el modelo energético o la geopolítica de ese modelo. Acabamos de ver en los años 70 todos los cambios que producen, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que es una constante también de nuestro modelo energético y por eso me voy acercando un poco a la actualidad, ¿no? Pues es un cambio en nuestro modelo energético, es el conflicto como forma de gestión de ese modelo, ¿vale? Y también como forma de incorporación de espacios vacíos en la línea de lo que había apuntado con los mandatos, ¿vale? Entonces, por una parte, pues efectivamente el conflicto Oriente Medio como generador sistémico de renta, esto tampoco hace falta que os lo cuente porque contemporáneamente lo hemos vivido durante mucho tiempo, pues cada vez que parece que hay algo, pues basta el anuncio de que va a haber un conflicto para que suba el precio del petróleo y por tanto a partir de ahí pues hay renta, de esa renta hay flujos, hay reciclaje de petrodólares, hay compra de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es un círculo vicioso y virtuoso, de alguna manera, depende de para quién será vicioso o será virtuoso, y ahí está. Pero también, y aquí lo que interesa son dos cuestiones. Una, como instrumento de reorientación geográfica de los flujos del petróleo. El Yom Kippur, bueno, lo que hemos dicho, en los años 70, se reorientan todos los flujos que venían del Oriente Medio, es Canadá y es el Mar del Norte. He puesto Crimea, que luego si queréis hablamos, pero Crimea también en su momento, en 2014, si no reorientó, legitimó todo lo que fue el petróleo y el gas de esquisto, especialmente en Estados Unidos. Y la guerra de Irak, bueno, no fue en el 2023, sino en el 2023. Ahora, la guerra de Irak, como más lo pienso, más pienso que fue la forma de para la incorporación de China en el mundo del petróleo. Es decir, lo que ocurrió allí, bueno, primero porque en su momento ya no tenía ninguna lógica que esa invasión desde Estados Unidos fuera por el petróleo, porque el petróleo internacional de Estados Unidos estaba en manos de las Siete Hermanas y las Siete Hermanas tenían excelentes relaciones históricas, como acabo de ver, con Irak, etc. Y por tanto, a quien más perjudicó la guerra de Irak, digamos, fue a las grandes petroleras internacionales porque perdieron las formas habituales de negocio e incluso perdieron yacimientos, ¿vale? Entonces, eso nunca ha tenido sentido. Si ahora a posteriori se ve, ¿qué es lo que vemos? Que el 75% del petróleo de allí se va hacia Asia y especialmente hacia China. Si esto ha pasado con el conflicto de Irak, pero sin conflicto, diríamos, entre Estados Unidos, China, etcétera, para mí solo tiene una lectura, que es la incorporación de China al mundo del petróleo. ¿Que tiene mucha lógica? Tiene mucha lógica, ¿por qué? Porque es una forma de subordinarle, es decir, esto en el ámbito europeo hay un autor que es Mitchell, que habla de esto, ¿no? Que habla como el plan Marshall, digamos, es la forma, digamos, de petrolizar Europa y de alguna manera incorporarla a eso. Pues yo creo que algo de lo mismo ocurre para China, entre otras cosas porque China ya ha llegado tarde al mundo del petróleo. O sea, si China será hegemonía con un modelo energético, no será el petróleo.
que eso ya está. Y hay esa subordinación y además tiene lógico porque como es la fábrica del mundo, de alguna manera necesita energía barata. Por tanto, cuadra perfectamente de pensar que esa incorporación, digamos, de China al mundo de los países consumidores, para que nos entendamos, se produce desde el momento de Irán, ¿no? Y bueno, podría tener otros ejemplos, pero estos me parecían bastante ilustrativos, ¿no? Y luego también el conflicto con excusa para esa ampliación geográfica de los territorios, pues claro, ahora lo de las plataformas petrolíferas me parece lo más normal del mundo, pero las primeras plataformas petrolíferas en el mar fueron después de la guerra del Yom Kippur. Es decir, es en ese momento en que consideramos que el mar es un sitio que también podemos explotar y podemos poner plataformas y por tanto lo estamos haciendo en un espacio, ¿no?, de esto. Es el momento en el que sobre todo British Petroleum, hace todas las prospecciones en Alaska, ese desierto de hielo, si le queremos llamar así, pues que también lo vamos a ocupar. Es el momento en que se va a Canadá, a las arenas bituminosas, con todos los pueblos originarios, todos esos territorios que también se van ocupando, ¿no? Y de alguna manera, en cada una de estas crisis, lo que estamos haciendo, que ahora mismo también lo estamos haciendo, ahora iré a ello, pues eso es lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, el conflicto de alguna manera se ha convertido en algo intrínseco a la forma de gestión del modelo energético, ¿no? Entonces esa es la otra cuestión. Sí, claro, perdonad. Pues haberlo dicho. Entonces, bueno, aquí, perdonar, que me lo hubieras dicho antes, lo hubiéramos hecho antes. He visto ahora que me hacías señas. No habéis oído nada de lo que he contado. Porque ahora volver a empezar pues tampoco ella. Os enviamos el pago. Ahora que ya estaba llegando al final, como... Bueno, entonces aquí os resumo todos estos, los he llamado básicos de la ideología fósil. Bueno, el modelo no lo resumo porque ahora lo vamos a ver, pero ahora lo que voy a hacer es que estos básicos que he ido como intentando desgranar a lo largo de esto, los voy a aplicar a algunas de las situaciones contemporáneas para ver lo que desde mi punto de vista estamos intentando hacer o no se está intentando, ¿vale? Para esto me da vergüenza porque todo el mundo lo debe saber, pero un par de cuestiones aquí. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las fuentes fósiles y renovables para lo que a mí nos interesa aquí? ¿Vale? Pues ya sabéis, hemos hablado de esa importancia del elitismo energético territorial que tiene el modelo fósil, cualquiera de ellos. Aquí incluyo, evidentemente, nucleares, o sea, todo lo que tiene que ver con ese paquete de modelo fósil. La cuestión de que la fuente es una mercancía y por tanto podemos excluir porque hay propiedad privada, hay precio, hay compra y venta. Y luego ya esa idea de esos territorios fuera que son los importadores y los exportadores, con esa idea de bloques, la gestión, bueno, lo que acabo de decir. Frente a ello, y ese ha sido siempre pues uno de los grandes activos de las fuentes renovables y sobre todo pues uno, que están en todas partes, por lo tanto no hay exclusividad territorial, que son bienes, diríamos, libres, por tanto no los podemos vender, no podemos excluir, el uso del sol no excluye a unos ni a otros, etc. Y por lo mismo, visto que los tiene todo el mundo, pues no debería haber ningún antagonismo y de hecho no debería haber geopolítica de la energía como la he definido, es decir, no debería haber relaciones internacionales entre estados por causa energética, visto que todo el mundo tendría eso de alguna manera, ¿vale? Eso es la teoría. De la teoría, y por tanto, como os digo aquí, impide el cumplimiento de las características básicas de las de Gibbons, diríamos, de lo que es el modelo fósil, ¿vale? Pero ya sabemos que aquí nos lo inventamos todo y también pues, nos estamos inventando bastantes cosas, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto esto de Energy, de este artículo que supongo que muchos de vosotros habéis leído, es este artículo tónico de los años 70 sobre de Armory Lovens, The Road Not Taken, que básicamente lo que plantea en ese momento también, antes de la tragedia de Three Mile Island, que es en los años 70, pues lo que plantea es, bueno, se acaba el petróleo, bueno, ya sabéis que el mito de se acaba el petróleo es una constante, pero se acaba el petróleo, bueno, tenemos dos vías, una que sería un modelo renovables descentralizado a pequeña escala, etcétera, y otro que sería el gran modelo centralizado, que son en ese momento es la energía nuclear, ¿no? Entonces, claro, si ahora una cosa que yo creo que no se pensaba en su momento es que pudiera haber un modelo parecido al fósil
con energía renovable, porque lo que se planteaba es que estas eran las características de las renovables que, por tanto, necesariamente si se implantaba, si se hacía la transición a modelos renovables, sería un modelo de pequeña escala, eventualmente con redes descentralizado distribuidas y que eso tendría, pues, se podría ir escalando, pero que sería de una forma muy distinta del que hoy en día estamos pensando. Entonces, que esto es lo que yo planteo aquí, que es esta idea de que en realidad lo que estamos haciendo es, bueno, nosotros los que estamos en esta sala justamente es los que no estamos haciendo, pero los que no están en esta sala, ¿no? Lo que están haciendo es diseñar un modelo de renovables, que sería muy discutible si es un modelo nuevo, que ahora luego lo dejo en debate para discusión final, pero con ideología, con la mentalidad fósil, y por tanto lo que estamos haciendo son varias cosas. Una es una de las perversiones, si os fijáis, he sido... me miro a ese lado que están los de economía ecológica por allí. Hasta ahora no he hablado de medio ambiente ni de nada y he sido, y así es una cosa voluntaria, porque hace mucho tiempo que digo que evidentemente eso existe, pero que también se tiene que pensar la transición energética independientemente del cambio climático. O sea, la tenemos que pensar como cambio sistémico, no como cambio climático. Otra cosa es que existe, ¿no? Una de las cuestiones que yo a veces planteo es esta idea de que con las, bueno, como el capitalismo lo inventa todo, pues el problema eran las emisiones de CO2, no pasa nada, vamos a hacer un modelo descarbonizado, ¿no? Entonces, el descarbonizado no quiere decir no fósil, quiere decir descarbonizado. Y eso es una de las primeras cuestiones que está sobre la mesa cuando planteamos el modelo de renovables. Y el segundo, que para mí ese es el gran tema, es que a lo mejor ya está perdida la batalla, especialmente después de la guerra en Ucrania, pero si el modelo era centralizado o descentralizado, ¿vale? Muchas de las cosas que yo creo que se habla de que no hay capacidad tecnológica, etcétera, lo que no a lo mejor es para esos grandes modelos centralizados de renovables, no para el modelo de renovables, que todo está inventado desde el siglo XIX, básicamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es el debate. Entonces, aquí lo que yo intento hacer es, he puesto este eje así un poco, bueno, es un poco putrillo, pero he ido poniendo aquí las cosas, ¿no? Al menos entre estos dos ejes, que sería centralizado, descentralizado y renovable, descarbonizado, ¿vale? Básicamente, para mí la mejor experiencia que ha sido hasta ahora es la alemana, que es la que se han fulminado con la guerra en Ucrania. Este es el gran perdedor de la guerra en Ucrania, es el proyecto de transición energética alemán. Bueno, para mí esa es una de las... Y luego, pues, si nos fijamos, todas las propuestas que están en manos de organismos internacionales, etcétera, la COP, etcétera, todas caen del lado derecho. Para vosotros, no sé si es el izquierdo, bueno, del lado derecho, es decir, todas caen de este lado. De este lado, es decir, esos modelos, grandes modelos centralizados, esto es lo que Arnold y Lovens hablaría de una transición dura, ¿no? Está el camino blando y el camino duro, pues esta sería la transición dura, y básicamente todos están de este lado. Entonces hay como dos tipos, pues unos que son los descarbonizados. Os he traído aquí, pues esto, ¿no? En la COP28, que ayer ya se decía, pues uno de estos señores, que el jefe de Aramco, que es y entonces lo que se dice que la conclusión de la COP28, que fue la última, pues era triplicar la energía, las capacidades nucleares. Pues esa es la política que entendemos, ¿no? Hoy en día. O la Unión Europea, cuando hace su taxonomía después de la guerra de Ucrania, pues declara que la energía nuclear es verde o que el gas es verde. Con lo cual, pues ya vemos que, ¿no? Y con todos los inventos del TVO que tenemos, pues están las centrales de captura y almacenamiento de carbono, que básicamente es decir, no pasa nada, emitimos, lo cogemos, lo empaquetamos, lo ponemos en un tubo, lo enterramos y aquí no ha pasado nada. Pues de alguna manera es añadir más infraestructuras, más cadena y más inversión a lo que sería pues el modelo fósil, ¿no? Y todo esto que si os suena, pues el hidrógeno azul, que es hidrógeno producido con energía fósil, que además pasa por las capturas de carbono, con lo cual estamos haciendo ya la cadena que si era larga y era transaccional, la estamos ya, la llevaremos hasta Marte, que probablemente es lo que pretendemos, ¿no? Y luego están el otro tipo de modelos mainstream que han proliferado. Bueno, hay uno que ahora hablaré de él, que es el Desertec, que el Desertec era poner placas solares en el desierto del Sáhara para exportar electricidad, diríamos, a Europa, ¿no? Y
lo que también ha habido un gran resurgir desde la guerra en Ucrania es todos los proyectos de hidrógeno. Hidrógeno es el tema de moda, pero bueno, como ya hemos visto mucho, o sea, hace unos años eran las placas solares, ahora será el hidrógeno y de aquí 2 meses a lo mejor os hablaría de otra cosa. Pero lo que es muy sorprendente de la cuestión del hidrógeno, bueno, también los del Desertec, pero lo del hidrógeno todavía llama más la atención. No sé si veis bien el mapa lo tenía a lo mejor que he puesto, a ver si lo he puesto más grande, me parece que sí. Mira, os lo pongo aquí. Es que ya se ha diseñado el mapa. Es decir, esto es de IRENA. IRENA es la Agencia Internacional de la Energía de Renovables, ¿vale? Y ya está, y han decidido quiénes van a ser los exportadores y quiénes van a ser los importadores, ¿no? Curiosamente ya vemos quiénes son los exportadores y quiénes son los importadores, ¿no? Pero cuando es algo que pongo que son geopolíticas de diseño, porque en este caso no hay necesidad territorial de estas geopolíticas. Hidrógeno lo hacíamos en el colegio, que es algo que no digo que se pueda hacer que masivamente, ¿no? Pero es algo fácil de hacer. Si lo hacemos en electrólisis, pues basta tener electricidad, agua y poco más. O sea, que no necesitamos, o sea, se puede hacer en cualquier parte. Y es muy distinto lo que planteaban, por ejemplo, en el modelo alemán. El modelo alemán lo que planteaba con el hidrógeno no era estas masivas importaciones de hidrógeno. Lo que planteaba es, tenemos energía renovable, sabemos que la energía renovable pues, tiene un problema con el almacenamiento, vamos a almacenarla con hidrógeno para aprovechar lo que generamos, o sea, como depósitos, ¿no? Para poder seguir utilizando. Esto es muy distinto de este modelo. Esto lo que está planteando es vamos a generar hidrógeno en la otra parte del mundo y lo traeremos. Más allá, si queréis luego hablamos de algunos detalles técnicos, que yo tampoco sé mucho, pero algo. Pero, ¿qué es lo que me interesaba de esto aquí? Bueno, lo primero es que estamos diseñando algo, incluso con renovables, con el mismo esquema geopolítico de alguna manera que el que teníamos con la mentalidad fósil, ¿no? Y de esto que os ponía, características del modelo fósil vinculadas a su internacionalización, estamos intentando montar una estructura multilateral equivalente a la que teníamos con la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, con un añadido que es esto que os pongo aquí, que además implica una merma en la soberanía relacional de los territorios ricos en hidrocarburos. La OPEP ya lo supuso, pero esto lo supone del todo, porque no puede haber soberanía de los recursos sobre el sol y el aire, con lo cual, digamos, una de las bases, de las pocas bases que quedan también llamémosle tercer mundo y llamémoslo como queramos, pero que es la soberanía sobre los recursos naturales, desaparece con los renovables. Porque no hay posibilidad de soberanía sobre el sol o sobre el aire. Entonces, este es un tema que, bueno, ahí lo dejo también, pero que digamos en esa línea de lo que son las constantes de la geopolítica de la energía, todavía refuerza más lo que ya había, de alguna manera, ¿no? Estos son proyectos, no digo que saben hacer, pero están los dibujos, están los informes, están los mapas. Esto está sacado un informe de IRENA sobre la geopolítica del hidrógeno hace un año, o sea, no es una cosa que yo me esté aquí inventando, ¿no? Lo mismo, esto es el Desertec, ¿no? Y lo he traído porque me parece maravilloso, porque es que dice exactamente lo mismo que decían los mandatos en el año 1914, que el desierto es un territorio vacío y que lo tenemos que usar productivamente. Claro, no podéis leer, pero aquí abajo, ¿no? Pues lo que pone es lo que pone, ¿no? Los desiertos han sido improductivos, tierras improductivas en el pasado, con no agricultura, pero en el siglo XXI ya no necesitamos alimentar a 10 billones de personas, lo que tenemos es que alimentarlos con energía. Pues ya está. Estamos hablando de ese territorio vacío, de ese orientalismo económico, como le llamo yo, que implica una vez más la legitimación y la incorporación de espacios vacíos en ese sistema, en el sistema de división internacional del trabajo, en el sistema mundo, como lo queráis llamar. Estamos hablando una vez más de esto, ¿no? Y esto es el desierto de Atacama, fijaros, son las grandes plataformas del Mar del Norte, o sea, es de lo que estamos hablando. Estamos incorporando todos esos espacios que se habían considerado vacíos a través de las renovables, ¿no? Y lo que ya salió ayer, el gran tema también, pues el informe me parece que es el mismo, que citamos el mismo porque es el que hay, ¿no? De la Agencia Internacional de la Energía, pues ¿qué es lo que se está diciendo? Sí, podemos ir a las renovables, pero ¿cuál es el problema de las renovables? O no sé si es un problema, depende de cómo lo veis en ventaja, ¿no? Pues necesitan
siempre me equivoco, minerales críticos y tierras raras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Bueno, diciendo que básicamente pues, el diseño de renovables que se está haciendo necesariamente es un modelo extractivista de determinados minerales, ¿no? Ya sabéis que aquí hay un debate, de hecho hay un informe de Amigos de la Tierra que dice que, bueno, que en realidad pues tampoco son solo las renovables los que utilizan tantos minerales críticos, que por ejemplo, pues la industria armamentística utiliza muchos más, ¿no? Sí que todo el mundo coincide, y ayer eso también salió ayer, y yo también lo tenía puesto, pues el tema del coche eléctrico. Y luego gente, por ejemplo, como Armory Lovins en su instituto, lo que dicen pues que hay tecnologías de hacer convertores que no son tan intensivos también en el uso de minerales. Por tanto, ahí también hay un debate, pero lo que sí que es cierto, y a mí lo que me llama la atención de aquí son dos cosas. Uno, que ya es la narrativa que se ha implantado, es decir, si queremos renovables, minerales. Eso es lo primero. Segundo, que quien está haciendo esto son las agencias internacionales. La Agencia Internacional de Energía es la que se crea en los años 70, que es una agencia básicamente fósil y de mentalidad fósil. Y que parte de las compañías mineras, de las grandes compañías mineras, su origen también es el fósil. Por tanto, de alguna manera, no digo, o sea, yo no soy, pero que hay algo ahí, o sea, yo digo en lo que decía de ideología, cómo normalizamos determinadas cosas y todos las aceptamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto básicamente, claro, el hecho de que el diseño del modelo renovables fuera intensivo en minerales, críticos y tierras raras, pues solucionaría algunos de los problemas en términos de mentalidad fósil que tendría el modelo renovables puro. ¿Por qué? Porque estamos, bueno, pues ya está, si es lo mismo tener petróleo que tener cobre, o sea, de alguna manera estamos planteando lo mismo. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, están muy pocos países, ¿no? Aquí sí que está el tema de China, que el tema de China, en lo que pone aquí de procesador, es interesante porque de alguna manera, claro, China lo que está diciendo, y este es parte de los conflictos que hay ahora con la nueva normativa de materias primas de la Unión Europea, etcétera, que es lo que está planteando. Está diciendo, bueno, nosotros tenemos las tierras raras, pero nosotros también vamos a producir, ¿vale? Claro, y eso son parte del conflicto en la OMC era decir, porque pues tienes que poder exportar, y los chinos han dicho, no, lo tenemos, pero nosotros, y de ahí supongo parte de todo el conflicto con los coches eléctricos, etcétera, que es, bueno, pues nosotros tenemos esto, nosotros vamos a utilizarlo, ¿no? Pero efectivamente lo que en mi análisis, pues es, volveríamos en este caso, bueno, no hemos salido, seguiríamos en un modelo territorialmente elitista, mucho más parecido, en el que entonces, pues en vez de hablar del modelo, a lo mejor acabaremos hablando del modelo del cobalto, por decir algo. O sea, en vez de hablar del modelo del carbón, pues haríamos la misma cuestión, y por tanto los debates que está habiendo ya en torno a esto son los mismos que en torno al petróleo. Es decir, habrá una nueva OPEP, la cuestión de la soberanía. Ya sabéis, Chile es un caso muy, bueno, por muchas razones, pero también muy importante aquí, porque ya sabéis que Chile, pues toda la cuestión se esperaba que Boric, pues al menos hubiera una esto privada, y han dicho que hay privada, al contrario, estatal, nacional, y han dicho que no hay tiempo para hacerlo, y de alguna manera, pues lo que se está generando es otra vez esta idea de va a haber, ¿no?, un cierto elitismo territorial, tenemos que gestionarlo. Hay grandes empresas del sector que, curiosamente, pues si miras Anglo American, Gilcon, si miras el pasado, estas empresas o vienen del mundo del petróleo o vienen del mundo del gas. En su mayoría, casi todas son capitalismo anglosajón también. Y de alguna manera lo que se está gestando aquí, bueno, esto ya es más especulativo, pero un poco mi idea, que es lo que aquí se está planteando, hacer o plantear algo parecido a lo que tenemos con el petróleo y con el carbón. Y también ya se empieza a hablar mucho del tema de los precios, cosa que a mí también me hace pensar mucho que acabaremos gestionando los precios, no sé si acabaremos fijando precios internacionales, y acabaremos también generando mecanismos para la creación de renta, cosa que de alguna manera solucionaría el problema de pasar de un modelo a uno de renovables con generación de renta.
Y bueno, estos son un poco lo que he intentado pues es plantearos ahora voy a un último punto, pero pues estas características que yo llamo los básicos de la energía fósil, ¿no? Pues estas características intrínsecas, las vinculación e internacionalización, las funciones adicionales y ahora voy a la instauración del conflicto, pues un poco como si vemos las propuestas que está habiendo de renovables, cómo de alguna manera encajan en algunas de estas cuestiones, en todas algunos, en otras menos, pero un poco, pues, por de alguna manera fosilizar lo que podría ser un modelo de renovables, ¿no? Y entonces ya, pues para acabar, aquí habría muchas cosas que decir, tanto en un lado y en otro. Lo he puesto así, pero ya para irlo abriendo hacia el debate, ¿no? Pues efectivamente, bueno, hay algunos temas que no he hablado porque todo no se puede contar en una hora, pero efectivamente yo sí que veo que en este momento la guerra en Ucrania, si bien, y estoy pensando que a lo mejor algunas cosas de Gaza, no ahora, ya lo he ido pensando, pero no lo tengo tan pensado, pues igual que la guerra de Yom Kippur, que probablemente no fueron para la energía, pero que efectivamente sí que reconfigurarán mucho, pues bueno, como lo era también esa, porque estábamos hablando de reconfiguración geopolítica y también lo estamos hablando aquí, ¿no? Sí que hay cosas que ya son muy evidentes que han pasado, que van a pasar, ¿no? Una que lo pongo aquí en una frase, si queréis os lo cuento mejor, pero no quería añadir más cosas, que lo que sí que ya ha pasado, que era una tendencia que ya existía antes de la guerra, o sea, que no es nuevo, pero esto que yo le llamo la petrolización del gas. ¿Qué es la petrolización del gas? Básicamente hacer con el gas lo mismo que se hizo con el petróleo en los años 70. Es decir, el cambio de un comercio internacional de gas a través de gasoductos, que es bilateral, con contratos a largo plazo, a una mercancía líquida que se puede ir a todos con contratos al contado, lo que está haciendo es crear un mercado unificado del gas como existía, como ya se creó, perdón, en los años 70 en el petróleo, ¿no? Esto es interesante por dos razones. Una, en términos geopolíticos, es muy interesante porque la ventaja competitiva que podía haber tenido Europa con el gas, especialmente Alemania, se ha ido al traste. Segunda, porque el gas, o al menos los gasistas estadounidenses, han copado el mercado europeo que no estaban presentes en ningún momento, ¿vale? Y en tercer lugar, porque esas diferencias, o sea, España pagaba, bueno, España, las compañías españolas, entenderme, pagaban el gas argelino a un precio, las alemanas el otro, por tanto había diferencias. Y lo que se está haciendo es tendiendo a la unificación del precio y, por tanto, pues a lo mismo que os he contado para el petróleo, y también generar mecanismos de generación de renta a partir del gas, ¿vale? Ese es un tema que yo ya estaba pasando, o sea, no es nuevo, y aquí, por ejemplo, curiosamente, el sector gasista español ha tenido mucho que ver, no ahora, desde hace mucho tiempo, pero digamos, eso es algo que ya está, o sea, ahora pues esas instalaciones que se han hecho de gas licuado en Alemania, ¿sabéis la diferencia entre el gas licuado? Entiendo que sí, el gas natural y el gas licuado, ¿sí o no? Sí, pues el gas licuado en Alemania, todo esto, claro, se han hecho también con la excusa de que, bueno, no pasa nada porque luego lo vamos a transformar en hidrógeno. Pero bueno, la infraestructura ya está hecha, la infraestructura se tendrá que amortizar y los contratos con las compañías estadounidenses ya están hechos. Por tanto, eso no es algo que cambiemos de hoy para mañana, salvo que haya una guerra, ¿no? Entonces, eso es lo primero. La otra cuestión, bueno, que es esto que pongo, el conflicto como reorientación de los flujos, desacoplamiento del sistema ruso y americanización del gas en Europa, y la reconfiguración, que no sé cómo va a ser, porque aquí sí que es muy especulativo. Lo otro yo creo que ya ha pasado, pues esta cuestión eurasiática y nuevos actores. Aquí hay dos cuestiones, bueno, una, la euroasiático, pues veremos qué pasa si el gas ruso y el petróleo ruso acaba, digamos, en Europa, acaba en Asia, con quién acaba, cómo acaba, pero está claro que aquí depende de cómo vayan las sanciones, depende de cómo vayan los bloqueos, puede acabar generando una multipolarización mayor o menor de lo que sería, digamos, las relaciones energéticas, que tendría que ver con lo que también ayer se dijo de la multipolarización, que se está de alguna manera, parecería que está emergiendo, esto es algo que está ahí. Y luego hay cuestiones que ahora no sé si lo he puesto en esta o en la siguiente, pero es igual, lo comento aquí, esto de nuevos actores. A mí un tema que me tiene obsesionada, y ahora hará un año además, es el tema de Wagner en África.
Es decir, lo que está pasando ahí es una reconfiguración de las concesiones mineras, ¿no? Y eso está directamente relacionado con lo que también es la guerra en Ucrania y con lo que han sido todos estos movimientos, ¿no? Entonces, no tengo datos, por tanto no los he traído, pero hace tiempo que me lo estoy mirando y tengo la sensación de que aquí, para empezar, ya se echaron a los franceses de allí, que no digo que los franceses fueran aquellos ángeles, pero digamos que sí que está viendo, o sea, para reconfiguración, yo creo que hay algo que está aquí. Y luego, efectivamente, el conflicto como ampliación de espacios vacíos, pues claramente, porque se ha impulsado todos estos espacios, pues también el hidrógeno en Patagonia, el no sé qué, la carrera por los minerales críticos, pues también el gas, por ejemplo, pues el sur de Argelia es de las mayores reservas de gas de esquisto, que es el desierto, se ha considerado, pero bueno, y eso puede generar muchos conflictos, por tanto, todo esto está allí, ¿no? Y luego está esa cuestión de que, bueno, os he puesto aquí el plan Repower, que el plan Repower es el plan que hace la Unión Europea después como consecuencia, de la guerra en Ucrania, que claramente es un plan defensivo, no es de política energética, es un plan contra algo, es un plan bélico, de alguna manera energéticamente bélico, y que lo que está planteando es abrir nuevos corredores, nuevos espacios, etcétera, ¿no? Y luego también estos son los conflictos básicos, y yo lo que creo es que, claro, al hacer, que es lo que yo os planteaba, ¿no? Pues esta geopolítica como de diseño extraña, pues también estamos abriendo frentes que no estaban abiertos y, por tanto, nuevas fuentes de conflicto, ¿no? Entonces, la primera y básica es esta idea que esta nueva geopolítica resulta de un conflicto bélico y, por tanto, su lógica es en términos bélicos y no en términos energéticos, ¿no? Entonces, esto es algo que, bueno, luego pues da alianzas que se mantienen o no se mantienen, amigos, enemigos, también amigos, enemigos energéticos, y, por tanto, esto está planteando toda esta cuestión, más allá de los que os estaba planteando ahora, pues todo esto que está pasando, pues no sé, con las guerrillas Wagner y con tantas otras cosas, ¿no? A mí me preocupa, bueno, todo me preocupa, pero esto es algo que me obsesiona más que otras cosas, pero digamos que hay muchísimos otros, empezando por la guerra misma en Ucrania, también, aunque yo no creo que es eso, pero también se habla mucho, por ejemplo, de un paso, o sea, en Gaza también de un paso, ¿no?, para el gas, o sea, se está hablando mucho de esto, sea o no sea verdad. La otra cuestión es que aumenta la rivalidad entre territorios. Ayer me hizo gracia Michael Roberts porque dijo, soy mayor, hablo del tercer mundo, pues hablaremos del tercer mundo, ¿no? Pero habla en rivalidades porque, claro, cuando ya no hay la restricción, el constreñimiento territorial de yo tengo petróleo, yo no lo tengo, pues todos podemos tener instalaciones solares, todos tenemos, y por tanto, por ejemplo, yo que mis temas originarios, habéis visto Argelia, es un tema que sale siempre, recurrente, el norte de África, pues las rivalidades entre Marruecos, Argelia, no sé qué, porque yo capto, no capto, o sea, están aumentando rivalidades que eran totalmente innecesarias, probablemente también tendrá una mayor militarización. Luego, esta nueva geopolítica que amplía el orientalismo económico, pues conflictos con los modos de vida, y aquí incluyo también modo de vida, también incluyo el planeta, es decir, todo lo que implica la vida, ¿no? Con las poblaciones locales, eso son nuevas fuentes de conflictos, claramente. Luego, esta idea del colonialismo verde, que lo diferencia un poco del orientalismo económico, aunque uno va con el otro, pero lo que quería aquí es un poco plantear esta idea de que con las renovables se pierde la capacidad de soberanía de los estados sobre los recursos naturales y, por tanto, una merma muy importante de soberanía. O sea, volvemos a un enclave clásico del siglo XIX, de ponemos aquí una placa, aquí ponemos una instalación y aquí se acaba la historia, ¿no? En ese sentido, hablo de ese colonialismo verde. Y luego, como podría ser una quimera, también todo esto genera muchas inversiones, muchas expectativas, muchas cuestiones que podrían acabar desembocando en conflicto o, eventualmente, que es lo que pongo aquí, reforzando todavía más el modelo fósil. Y, bueno, pues nada, aquí acabo, ¿no? Si esto es una transición o no es una transición, pues aquí lo dejo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Aurelia, por tu magnífica presentación. Tenemos
un ratito para hacer alguna que otra pregunta o intervención. Si han levantado la mano ayer. Y después Andrés y después Katy. ¿De acuerdo? Y después Oscar. Este tema tan importante, coincido en muchas cosas contigo. Me gusta mucho esa primera idea que sacas de Llevos de que no solamente es tener energía, sino que la energía sea de la mejor calidad, es lo que te permite la hegemonía. Y luego también coincido en esa idea que también has dicho de la importancia del petróleo en la economía mundial, ¿no? Por esa, yo creo que también por eso que decía Llevos, pues, por esa calidad energética. Pero por eso, bueno, me sorprende también el hecho de que hayas hecho poco hincapié en cuando la calidad energética del petróleo empieza a bajar, cuando muchos de esos cambios de los que has hablado se dan precisamente por eso. Por ejemplo, en los 70, Estados Unidos vive su pico del petróleo, empieza a bajar su producción de petróleo, y ahí es justo cuando pasan estos cambios. Luego también cuando Estados Unidos empieza con el gas de esquisto y el petróleo de esquisto, ya es la chatarra energética del petróleo. No es lo mismo el petróleo que estamos teniendo desde 2005, que ya el petróleo bueno empezó a estancarse, ya vaya 12 años pegado más. El petróleo actual es mucho peor, y por eso, pues, bueno, utiliza el tema renovables, porque la calidad de los recursos posibles es trabajar. Y el gas también se vuelve importante porque el petróleo pues cada vez es peor. Y luego también unas cosas, el tema de que ya has nombrado. Desde el TEC es una idea de tener el mismo esquema, digamos, colonial, como has explicado tú, centralizado y demás, para qué hay con el petróleo, tenerlo con la fotovoltaica. Pero yo creo que desde el TEC, no sé cuántos años lleva sobre la mesa y todavía ni siquiera se ha empezado a hacer, porque a mí me rompí un informe que se hizo que empezaba a hacer las cuentas de la energía necesaria para hacer todas las líneas de transmisión eléctrica en la energía de África, y eso no va a terminar. O sea, la captación de energía va a ser y mantener las líneas que las que después se consiguen. Y creo que por ahí andan las cosas, y por eso no se ha hecho. Es que la energía renovable está en todas partes, pero es muy difícil de transportar y dificilísimo de entender. Y estas características técnicas luego se traducen en tema político y en tema económico. Y claro, el hidrógeno, o sea, la energía eléctrica para la de África es una realidad. Por eso ahora lo que se está mirando es la península ibérica, el sur de Europa, para abastecer al norte, porque claro, el sol y el aire están en todas partes, pero no en todas partes por igual. Alemania es uno de los países que tiene peor relación entre sus recursos naturales, porque al final las de mucho del territorio, de la cantidad de territorio y además vacío que tengas, de la cantidad de sostenimiento y el consumo. Y Alemania tiene poco viento, tiene poco sol y tiene mucho consumo. Y también eso le pasa a Bélgica, a los Países Bajos, etc. Y entonces son países que su transición renovable va a estar muy complicada. Y quizás, como se ha dicho, que ha sido la guerra de Ucrania que ha dado más de la transición alemana. Yo no sé por qué lo has dicho, no me quedó muy claro en cuál es la razón, pero a mí me parece que también hay razones técnicas, porque Alemania tiene un recurso prácticamente mal, de calidad mala. Y bueno, pues sí, el tema de los minerales yo creo que sí que es importante. Hay otros usos que requieren minerales, pero si se hacen las cuentas, una transición eléctrica en las renovables muy importante y que da unos aumentos importantes respecto a lo que es el consumo del resto de la economía. Y el tema de hidrógeno, mucho cuidado, porque el hidrógeno se está vendiendo como alternativa, pero tiene unas eficiencias técnicas espantosas y muchos de los usos de los que se está hablando realmente no tienen sentido. Un dato, por ejemplo, que salió en un proyecto de carrera de un chico de nuestra escuela. Hizo las cuentas de cuánto
electricidad necesitaría Europa para sustituir el hidrógeno que se usa solamente en usos industriales ahora mismo en Europa. Nada de usar hidrógeno para transporte, cosas así. Y le daba que teníamos que duplicar la demanda, el consumo de electricidad europea, solo para sustituir usos industriales en Europa. Las tienes comprobadas, la eficiencia es tan baja que el futuro no es tan bueno. Perdón. ¿Qué queréis? ¿Que conteste uno a uno o a mí me da igual? ¿Qué? Acumulamos. Vale, vale. Pues creo que Andrés había pedido la palabra después. Sí, después. Ahí hay muchas personas interesadas en intervenir, así que os agradecería si podéis ser concretos y... Voy a hacer un pequeño comentario. No tenía muchísimos argentinos en la mesa pensando en la centralidad que a veces los argentinos creemos que tenemos y en realidad no tenemos. Pero en este caso me parece que hay algunos elementos importantes que me llevan a poner la cuestión argentina sobre la mesa, porque me parece, a medida que iban hablando, iba armando el panorama argentino actual, encajan muchas de las piezas. Argentina tiene una centralidad en este momento porque tiene, junto con Chile y con Bolivia, la principal fuente de litio del planeta. Tiene, está en segundo lugar en cuanto a gas no convencional y cuarto en el caso del petróleo no convencional. Tiene un lugar importante en la perspectiva de producción de hidrógeno líquido, tanto azul como verde. En este momento, y se mencionó en la exposición, hay varios proyectos, 13 proyectos en marcha en la Patagonia, que en todo caso tienen menos que ver con la energía y, para exportar, y más con la posibilidad de exportar derivados como el amoníaco, y ahí en articulación con firmas alemanas que están pensando en la transformación no energética, sino en la transformación agropecuaria alemana y eventualmente europea. Ha pasado en todo este contexto un elemento fundamental. Argentina está girando desde una posición de pensar cómo articular todas esas posibles fuentes de energía en una reindustrialización del país que eventualmente consigue para el mercado interno y para exportar, está mirando violentamente hacia una perspectiva absolutamente exportadora, y eso ha terminado de concretarse, yo creo, esta madrugada, cuando el Senado aprobó una ley minibus que altera algo así como 3.000 diferentes normas, pero tiene un capítulo que creo que es central en la ley y es central en el modelo argentino y es central para pensar en lo que estamos discutiendo aquí, que es un régimen especial para grandes inversiones extranjeras en la cual se quitan buena parte de los impuestos, se le da libre disponibilidad de lo que se explote, y esto ya directamente lo está colocando el Estado con dinero. Nadie quiere garantizar en la ley la libre disponibilidad de muñecas de plástico. A su vez, se le da libre disponibilidad de las divisas, puede ingresar o no las divisas, liquida todo el tipo de cambio más favorable, puede, y aquí viene el desenganche concreto de la producción industrial de la Argentina, importar absolutamente todas las maquinarias, y lo que termina de encajar en el esquema es que es un régimen que garantiza la concesión por 30 años y sitúa el dirimir conflictos en el CIADI, lo cual sabemos que esto tiene una vía unilateral. El Estado no puede acusar en el CIADI a las empresas, pero sí ocurre al revés. Esto viene acompañado de una política de otras normativas le permite al Estado argentino declarar a los terroristas a las comunidades nativas y eventualmente llevárselas a algún lugar donde no molesten y donde no impidan la explotación de los recursos. Una política que explícitamente tuvo como norte en los últimos meses
el adaptar los precios del petróleo al precio internacional del petróleo, porque en Argentina tiene que haber un precio diferente del petróleo que en el resto del mundo, unificación de precios, interrupción de la inversión en infraestructura para la utilización interna del gas y terminar de construir la salida exportadora del gas. Y la empresa central en la energía eléctrica de Argentina, que es Yacimientos Petrolíferos Vitales, que no solo explota petróleo, sino también gas, y ahora tenía una nueva sección de litio, está manejada ahora por un empresario que es el principal representante de la principal multinacional de tubos sin costura para la extracción de petróleo. Es decir, no está pensada en términos de una política energética nacional, sino de un empresario que quiere colocar sus caños para la extracción y para el transporte del combustible hacia el cielo. Entonces, me parece que esto encaja, viéndolo desde una perspectiva exportadora, exactamente en ese proceso, articulado y con estos cierros que da con todos tres elementos geopolíticos estratégicos, el conflicto creciente con Chile y con Bolivia, la asociación estratégica del presidente Milei con este muchacho de Tesla, Elon Musk, que fue uno de los principales apoyadores en nombre de la transformación ecológica de la humanidad del golpe en Bolivia, que tenía el objetivo de apropiarse del litio, y que es probablemente el primero que va a entrar en esta ley. La ley no está del todo sancionada porque tiene que volver a los diputados, porque hay algunas modificaciones, pero todos sabemos que cuando ya pasó por las dos cámaras, esa vuelta es una cuestión de forma. Gracias, es que tenemos que dejar. Bueno, primero, gracias por venir a la partido de esta exposición y tratando un tema súper relevante. Pero un pequeño comentario, decía Aurelia que, bueno, no es nada por tanto hablado de medio ambiente, nada, bueno, pues déjame decir una cosa, ¿no? Que seguro que ya sabes, pero me parece relevante. Y es que, bueno, ya sabemos que la cuestión económica sin duda está afectando y va a afectar todavía más toda la cuestión, ¿no?, de la geopolítica, y el comentario es este: no solamente por la distribución desigual de los depósitos minerales, ¿no?, en la corteza terrestre, sino también por lo que sería el concepto de criticidad, ¿no?, que se está entendiendo de manera muy diferente desde la perspectiva institucional, donde sabemos, ¿no?, los informes que van saliendo desde Europa aquí y allá, las materias primas críticas y tal, pero es un concepto de criticidad al que se está refiriendo, que está relacionado con la geopolítica, ¿no?, con las dificultades, ¿no?, los riesgos potenciales de provisión de según qué tipos de materiales, ¿no? Pero es importante, eso es lo que hemos hablado nosotros en el artículo, el gran trabajo que han hecho Alicia y Antonio Valero, que nos dicen que, ojo, que la criticidad no es solamente esto, sino sobre todo es el tener en cuenta que en un contexto, en un mundo físico gobernado, ¿no?, por la ley de la entropía, y donde las leyes de vida pues van decayendo con el tiempo, pues de cada vez vamos a necesitar una inyección de tinta que va a crecer y crece de manera exponencial para extraer el mineral, ¿no? Entonces eso también sin duda va a afectar, ¿no?, a la geopolítica, más allá de que tengáis mucho litio en Chile, en Argentina, no sé qué tal, o lo que sea, ¿no? Son cosas que van a hacer pues imposible, van a tensionar todavía más la cuestión, ¿no? Era un pequeño comentario que seguro que ya lo sabéis, pero bueno, parece importante darlo. Estaba Vence aquí, Jordi y Óscar. En cualquier caso, vuelvo a reincidir na idea de brevidade porque hoxe temos 15 minutos para pechar, hai varias mans, entón se podedes ser moi sucintos, agradecer. Bueno, gracias por la indicación. Simplemente, lo primero es decir que me encantó tu presentación, para mí fue muy ilustrativa para entender. ¿Qué pasa a mí? Sí.
Sí. Digo que me encantó la presentación porque fue muy aleccionadora e ilustrativa para entender muchas cosas de la economía mundial del siglo XX. Pero quisiera plantearte un par de cuestiones y rápidamente atendiendo a la cuestión del tiempo. Una es me sorprendió que a lo largo de tu presentación, obviamente, abordaste muchas cosas, no podías abordar todo, pero hay una cuestión que creo que ayuda a entender algo del pasado y sobre todo también de las alternativas del futuro. Y es la cuestión del monopolio y el control del conocimiento y la tecnología en el dominio de cada una de esas fuentes. Los recursos son una parte, pero la explotación de los recursos y la construcción, por ejemplo, de las alternativas para las renovables va a depender mucho del dominio de la capacidad tecnológica para construir esas alternativas, igual que lo fue en el dominio del mercado del petróleo. No solo es geopolítica, o la geopolítica, mejor dicho, va acompañada también del dominio y el monopolio y la imposición del monopolio y el respeto de las leyes de propiedad intelectual, patentes, etcétera, en el mundo. Y entonces, de cara al futuro, yo creo que esa cuestión también juega un papel importante y yo creo que eso ayuda a entender un poco que además de esta pelea territorial de las grandes potencias, hoy hay la pelea por el progreso en las nuevas tecnologías críticas que van a permitir, digamos, algunos de esos avances. Y la gran novedad de China con respecto a otros en el pasado es que ha entendido perfectamente que tiene que dominar las tecnologías a nivel de punta para poder ser una opción. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cuestión del control y el monopolio de la tecnología ayuda a entender un poco la evolución. Otra cuestión que no entendí y te lo quería preguntar explícitamente es que los recursos sobre los que se basan las nuevas fuentes energéticas, las renovables, no entiendo por qué no se aplica o consideras que por el hecho de ser universales y bienes públicos no se aplica la cuestión de la soberanía, porque al final la explotación de eso tiene siempre una base territorial, con lo cual, desde mi punto de vista, la soberanía siempre va a estar presente o puede estar presente en la explotación de la eólica, de la solar, etcétera, etcétera, y también del hidrógeno. Y solo un apunte, que seguramente está para otro debate, sobre la guerra de Irak. Y me sorprendió tu conclusión de que el gran beneficiario fue China. Y como si fuera pensado la invasión de Irak como para que China se incorpore. No. Me sorprendió eso porque yo lo que sí creo que pudo tener bastante digamos, el recurso a la invasión fue que Saddam Hussein anunció Lo de la voluntad de pasar a vender el petróleo no en dólares, sino en otras monedas internacionales. Buenos días. Lo primero, felicitarte, Aurelia, por esta magnífica clase de economía política de la energía, que yo creo que ha sido muy elocuente. Dos, una además la ha planteado Xavier. La pregunta que yo tenía, un comentario y una pregunta. La pregunta es la hipótesis esta de que tanto Saddam Hussein como Chávez anunciaran la voluntad escrita de que ¿no? Y eso yo creo que es una hipótesis que planteó Greg Palast. Sí, Greg Palast. Bueno, sí. ¿cuál es tu opinión sobre eso? Sí. Y la segunda tiene que ver con lo de los informes de la Agencia Internacional de la Energía. No sé si estoy yo muy de acuerdo con la interpretación que haces de que poner de manifiesto la liquidación de los materiales es como una cosa de decir que tenemos a las fósiles es un ataque a las renovables. Lo realmente sorprendente de ese informe, de esos informes, es que después de hacer un diagnóstico que al final lo que hacen es reconocer lo que dijo Georges Bourrogen hace 50 años, de que cuando hablamos de las renovables también hay que hablar de materiales, no solo de energía, romper ese dogma energético. Lo que es sorprendente de ese informe y de otros es que después de hacer ese diagnóstico, luego plantean que el escenario de emisiones netas 2050, que ellos mismos quieren,
se cumple. Ahí hay un salto en el vacío que es lo que verdaderamente tendrían que explicar. Pero en el fondo todo eso se hace para decir, no, y lo podremos conseguir, y el objetivo y el acuerdo de París y emisiones netas en 2050 lo podemos conseguir. Esa contradicción es la que no explican, hay un salto en el vacío realmente sorprendente, pero no sé si estoy como muy convencido de la interpretación tuya que haces sobre esos informes que en términos técnicos son muy valiosos, ¿no? Y nada más por lo demás. Te felicito de nuevo porque yo creo que ha sido muy bien sorprendido. Muchas felicidades por la intervención tan buena, ¿no? Un par de comentarios muy concretos. Has hecho mucho la línea de que en varios momentos has dicho que ir ampliando la extracción al Canadá, al Ártico, etcétera. Esto sería los conflictos. Seguro que es verdad que en muchos momentos podemos identificar que conflictos concretos llevan a explotar nuevas zonas, pero bueno, yo creo que de hecho la línea de análisis histórica general es básicamente que aumenta el metabolismo, la utilización de energía y de materiales y por lo tanto inevitablemente se va ampliando la frontera de extracción a nuevas zonas con más, en general, con más costes económicos, energéticos y ambientales, y en general a zonas en donde, porque también es denunciado tan gráficamente, se considera que son espacios vacíos o zonas de sacrificio y tal, con más impactos, digamos, ¿no? O sea que yo creo que esta, digamos, es la línea histórica general. Y después, bueno, sobre el tema este de la dependencia de las renovables respecto a recursos no renovables, que es una cosa ciertamente muy importante, y no seré yo quien niegue la importancia de esto, ni mucho menos, y el hecho de que las infraestructuras renovables, aparte de también otros usos, pero en particular las renovables requieren muchos más minerales que las infraestructuras energéticas convencionales. Pero de todas formas, una precisión, o sea, que yo creo que es importante distinguir, o sea, las energías renovables dependen de recursos no renovables en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, su sustitución, etcétera, y otra la alimentación energética. O sea, y el grado de dependencia en este sentido es diferente. O sea, una cosa es depender energéticamente, ir quemando carbón, petróleo, y ir alimentando estas infraestructuras energéticamente de recursos como el viento y el sol, que ciertamente son inagotables y mucho más distribuidos. En este sentido, digamos, las posibilidades de desarrollo descentralizado son mucho más grandes. Por supuesto que los poderes económicos apuntan por desarrollo centralizados y por supuesto que el apoyo, digamos, de los recursos no renovables, esto sí que está concentrado, ¿no? Voy a responder, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues nada, voy a ser muy rápida en mis respuestas. Voy a intentar agrupar algunas y las otras las voy a singularizar. En relación un poco, bueno, tú me lo esperaba, ¿eh? O sea, esto ya es un debate habitual. Margarita, Katy, vale. Hay dos cuestiones ahí, ¿vale? Una es, yo no niego el peak oil, o sea, lo puedo matizar, no matizar, pero como ya sois muchos los que habláis de esto, yo hablo de otra cosa, ¿vale? Entonces, lo primero, en el sentido que sí que creo que el uso de la narrativa de la escasez, del peak oil, de tantas cosas, sirve para legitimar muchas políticas. Ha servido para legitimar
el funcionamiento de esta geopolítica y el negocio petrolero. Es decir, por ejemplo, efectivamente, el gas de esquisto, o el petróleo de esquisto, más que ser de peor calidad el petróleo, lo que es de peor calidad es la forma de extracción y además porque es muy intensivo en el uso de la tierra. O sea, si algo bueno tenía la energía fósil, era que a pesar de todo era poco intensiva en el uso de la cosa que ahora no. Efectivamente, por frontera, por todo esto. Ahora, cada nueva extracción de peak oil quiere decir nueva forma de generación de renta y nueva forma de beneficios, a cómo las grandes petroleras que pierden Irak ganan dinero. Mirad los activos de los años altos los beneficios, perdón, de los años altos del peak oil, gracias al peak oil, porque eso es generación de renta y por tanto generación de beneficio automático. Entonces, eso es lo que yo estaba aquí planteando. Evidentemente, yo no niego, pero sí que quería hacer, bueno, no puedo hacer hincapié en todo, eso también es cierto, pero un poco en el sentido de que eso es lo que hace creíble que podamos abrir los territorios de frontera. Porque si no, o sea, está la reserva abundante, que yo no digo que tengamos que seguir con el petróleo, yo estoy hablando de cómo creo que funciona la lógica. Tenemos reservas abundantes, o hay reservas abundantes en Oriente Medio. ¿Por qué no se utilizan? Y nos vamos al petróleo de esquisto. ¿Vale? Porque es ese juego. Entonces, eso es lo que yo aquí quería plasmar. Evidentemente, como ya sabía que me ibas a decir todo esto, pues yo ya esto no. Entonces, en ese sentido, creo bueno, que esto responde un poco a algunas de las cuestiones. Luego, una cosa, Óscar, sí que te la contaré. Luego, Desertec, hidrógeno. Yo no, en ningún momento, y si ha sido así, creo que también en lo último, yo no he dicho que esto se fuera a hacer, he dicho, esta es la narrativa, yo lo que he intentado explicar es cuál es la narrativa y de ahí es el informe, o sea, yo no critico el informe por eso, ¿no? Lo que sí que digo es que al final lo que contamos es lo que queremos contar en un determinado momento. Entonces, yo no creo, y es más, en los riesgos he dicho, probablemente todo esto sea una quimera y genere más conflictos, por tanto, yo ya estoy dando por sentado. Y lo del hidrógeno, evidentemente, bueno, yo no sé tanto como vosotros de esto, pero lo suficiente para saber los problemas de eficiencia, de transporte, de transformación, sí, todo eso lo sé, el gris, el no gris, el azul, el rosa, el púrpura, pero sí que es cierto que ha habido una proliferación de estos informes. Y eso es lo que yo quería traer aquí. Es decir, al final estamos haciendo un discurso, que ese es un poco mi idea de la ideología, o sea, ese era mi hilo conductor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos informes yo no los, ni mucho menos los menos-tengo, ni mucho menos no me los creo. Sí que me pregunto por qué hablamos de todo lo que necesitamos para hacer infraestructuras de renovables cuando no nos hemos preguntado nunca todo lo que necesitábamos antes para hacer infraestructuras no renovables, desde las agencias internacionales de la energía. Entonces, como lo que estoy mirando o lo que traía aquí es ese discurso un poco para hacer algo distinto, o sea, es en ese sentido. Yo no, para empezar, no lo sé. Soy economista, como bien sabéis, no ni geóloga ni ingeniera, o sea que no es mi ámbito, ya me meto en bastantes. Pero lo que sí que veo es que cuando se hicieron las centrales de ciclo combinado en España, que es una barbaridad, yo no vi ningún informe sobre todo lo que necesitábamos de materiales, de no materiales, de no sé qué, de infraestructuras. Entonces, sí que veo una diferencia en cómo se está planteando esto. Y eso era lo que yo quería traer aquí, ¿vale? Entonces, no sé si con esto respondo esta parte un poco, también los materiales críticos, o sea, lo que planteaba aquí, para mí, eso era la cuestión, ¿no? Entonces, lo mismo, es decir, al final, claro que los conflictos son, o sea, pero el conflicto es lo que te permite hacer cosas que no te permitiría hacer si no hubiera conflicto, como bien sabemos. Entonces, eso es, ¿no? Si no hubiera, a ver, y ahora iré a lo de Alemania, ¿no? Si no hubiera habido, si no se produjera la guerra en Ucrania, los cambios que se han producido en nada no se hubieran producido sin la guerra. O sea, la premura con la que la Unión Europea, por ejemplo, empieza a hacer el plan REPower, no sé qué,
todo esto no hubiera pasado si no hubiera habido la guerra de Ucrania. Entonces, eso es un poco lo que yo planteaba. Y que en ningún momento yo he planteado, si alguien lo... bueno, esto, lo de Irak, ¿no? Tampoco creo que la guerra del Yom Kippur fuera por el petróleo. Es decir, pero las cosas pasan y a veces luego sirven o no sirven de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que, igual que creo que la guerra en Ucrania no fue por la energía, pero que sí que supondrá grandes cambios en la reconfiguración, yo no creo que la guerra de Irak fuera pensada. Y sí que en su momento, esto que habéis dicho los dos, yo también lo pensé. Es decir, para mí era un argumento más creíble que el otro, porque en el otro le veía muchos fallos. Le veía los fallos que os he dicho, es decir, que las grandes compañías internacionales perdían su forma tradicional de hacer negocios y de hecho les ha costado mucho recuperarse. Se están recuperando gracias a, digamos, China de alguna manera, ¿no? Entonces yo no creo que fuera pensado por eso, más bien yo creo que la guerra de Irak fue una gran torpeza del sector, digamos, del petróleo independiente de Estados Unidos, que no entendía cómo funcionaba el petróleo internacional. Eso es lo que yo creo. Estaba lo de Greg Palast, que efectivamente era más lógico, porque como he apuntado, pues para mí algo muy importante del petróleo es la función sistémica de financiación. Entonces, en ese sentido sí que realmente eso era un peligro. Que fuera un peligro tan grave, o sea, visto ahora, por ejemplo, pues no lo sé, ¿sabes? Pero sí que era mucho más, en ese momento era la explicación más lógica y más coherente. Para mí sí. Ahora, visto con retrospectiva, visto cómo ha pasado, vista la naturalidad con la que se han aceptado varias cosas, yo no pienso, no lo sé, no tengo ni idea. Sería, no sé, tendría una bola de cristal, bueno, una bola de cristal pasada, ¿no? Pero como no tengo ni idea si fue, yo no creo que fuera querido, pero que sí que la reconversión de eso ha sido los flujos hacia China, ¿vale? No. Es como discutir si en el 73 fue Arabia Saudita unilateralmente o fue animada por Estados Unidos. Da igual, el resultado es lo que os he dicho. Bueno, da igual, para lo que estamos analizando, ¿no? Sí. Lo del monopolio y control, efectivamente, claro, es que no podía hablar de todo. Al final, cuando he dicho, bueno, China, ahora todo el problema de la OMC, o sea, yo creo que va por ahí, o sea, el cambio ahora es que tú también lo has apuntado, que es el cambio con China, es decir, no vamos a ser exportadores de recursos naturales, vamos a tener tecnología, vamos a producir, y que ahí es parte de las grandes batallas geopolíticas o geoeconómicas de este momento. Yo también lo creo, lo que pasa que no lo he apuntado así porque ya no podía, si metía algo más aquí, esto ya se ha ido bastante de madre, se iba muy de madre. Y sobre la cuestión de los recursos y las nuevas fuentes energéticas, a ver, a lo mejor es una visión estrecha de economista, de estas que nos enseñaba lo de los bienes públicos, los bienes libres, pero bueno, por una parte, claro, si no hay mercancía es mucho más difícil, o sea, si no hay propiedad, digamos, es mucho más difícil establecer los derechos de propiedad. Pero lo que sí que pienso ahora es verdad que nos lo podemos inventar todo y tiene sentido. Para mí, claro, lo importante de la soberanía de los recursos naturales no es que tú puedas alquilar un terreno para poner unas infraestructuras, es que puedas tener renta. Entonces, lo que yo no, o sea, pues, entonces, con las infraestructuras de renovables puedes tener renta de monopolio, pero renta minera no la puedes tener. Entonces, es un cambio sustancial, o sea, en ese sentido, planteo yo que es un cambio sustancial, pero evidentemente, ¿quién nos iba a decir hace unos años, bueno, hace bastantes años, de que estaríamos hablando, efectivamente, como decías, y eso yo lo he planteado, es decir, el debate es, cuando dicen que no hay tecnología, el problema es el transporte a larga distancia en todos los sentidos. Eso es lo que se supone que no es, porque efectivamente generar electricidad y hacer hidrógeno lo sabemos desde el momento cero. Por tanto, de alguna manera, pues yo creo que ese no es para nada es el problema de renovables. Yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos. El problema es si queremos hacer estos macromodelos, pero es que estos macromodelos son los que se están proponiendo. O sea, y lo único, bueno, lo único, no era lo único, pero era lo más visible, que no era exactamente esto, que era la Energiewende, y ahora voy a lo de, pues es lo que está en vías de desaparición. Entonces, la guerra en Ucrania, ¿por qué alguien me ha preguntado, ¿no? ¿Qué se cargó bueno, a ver, la Energiewende
es la transición alemana, para quien no lo sepa, bueno, que simplemente quiere decir transición energética en alemán, y efectivamente dentro de lo que cabe era un modelo mucho más descentralizado, mucho más distribuido, de propiedad cooperativa, local y bastante exitoso en lo que es, ¿vale? Entonces, claro, aquí había dos problemas. El primero y básico era que esto crece hasta un momento en que efectivamente genera un conflicto a las grandes empresas eléctricas del sector, ¿no? Y eso es lo que pasó, porque empezamos ya en los últimos años de Merkel, se cambió la legislación para hacer ya por subasta, no sé qué, y eso ya era algo que efectivamente perjudicaba a los pequeños, digamos, productores o usuarios. Por tanto, claro, ahí había un conflicto, porque estamos hablando, de lo que estoy hablando yo son de relaciones de poder, y por tanto, evidentemente, eso generaba un conflicto, ¿no? Claro, lo que pasa es que la apuesta que se había hecho desde Alemania era, en parte, ese hidrógeno no el importado, que también, pero sobre todo construir para almacenamientos renovables a través de hidrógeno, y equivocadamente o no equivocadamente, eso si queréis, bueno, ahora sí que no tenemos tiempo porque nos van a echar de aquí, pero el usar el gas de Rusia como un poco como tecnología de transición, ¿vale? Esto de alguna manera hacía más competitivo, si queremos decirlo así, aunque yo nunca quiero hablar de costes en casos energéticos, pero hacía más competitivo pues, el sector, sobre todo la industria química alemana, etcétera, ¿no? En el momento en que, por una parte, el conflicto con el Energiewende está allí y se acaba ese suministro de gas, que dentro de lo que cabe es también un poco más limpio que lo que viene, porque no olvidemos que el gas que viene de Estados Unidos no solo es de esquisto, sino que hay que transportarlo con barcos, o sea, que es mucho más sucio que el gas que te viene del tubo directamente desde un yacimiento en Siberia, ¿no? Entonces, en el momento en que esto se acaba y que acabas ya dependiendo de las importaciones de gas licuado, de dónde te vengan, esto realmente para la economía alemana es catastrófico. Y de hecho ayer los datos que nos enseñaba desde Alemania, o sea, yo creo que parte de lo que hay es esto. Y yo creo que más todo el coche eléctrico, que yo no estoy ni mucho menos, por eso he puesto esa foto de al final todos son coches eléctricos, hidrógeno, como les queramos llamar, pero el modelo es exactamente el mismo. Pero efectivamente, claro, los pilares de la industria alemana pues están en una situación bastante triste. Y no sé si hay algo que no he contestado, pues, bueno, Argentina-Chile, no es una contestación porque era un comentario, pero sí que efectivamente yo el otro día, mientras he ido preparando esto, sistemáticamente en muchas cosas sale Chile, sale Argentina. Y por tanto sí que yo empecé a pensar, por ejemplo, que igual que desgraciadamente que Pinochet, pues que Milei era un producto de algo que en algún momento podría tener que ver con toda esta reconfiguración. Y creo que, si no, bueno, lo hablamos. Muchísimas gracias.